Bueno, vamos a ir dando comienzo a este conversatorio que organizamos desde un equipo docente que desarrolló una investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Erika Foti, yo soy licenciada en Trabajo Social y estuve a cargo de la dirección de este proyecto de investigación y me acompaña Laura de Gracia, yo soy licenciada en Traumatología, especialista en estadística. Y bueno, estuve en la coordinación, en la codirección del proyecto. Exacto. Y bueno, lo llevamos adelante junto a otros docentes de acá de la facultad, como dice ahí Mariela Bren y Marcela Britos, de las carreras de enfermería y del ciclo introductorio a la universidad. Después estuvo también Lautaro Pérez, es psicólogo y trabaja en bienestar estudiantil, y Gabriela Zelaya, que es psicopedagoga, como colaboradora externa. Siendo la becaria estudiante de este proyecto de investigación, Nerea Brin Marcel, estudiante de medicina. Bueno, este proyecto, como dice ahí el título, se abocó a estudiar el tema de la violencia durante el noviazgo en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Y bueno, ya fue evaluado su informe final y demás satisfactoriamente, por lo cual ahora queremos en este espacio que nos cedió gentilmente el profesor Ranieri, difundir sus resultados para que, bueno, llegue sobre todo nos interesa, hablamos con Laura, a la parte de toda la comunidad de la universidad, del estudiantado, ¿no? Que son los que participaron más activamente y colaboraron en el desarrollo de esta investigación y a los que los involucra directamente. Bueno, como decíamos, este proyecto surgió en el marco de una línea de trabajo, o sea, ya se venían haciendo proyectos de extensión, de prevención de violencia de género en el ámbito del programa Salud para Todos, y a raíz de lo que se venía viendo con esos proyectos de extensión, surge la idea de investigar qué pasa con este tema en el ámbito de nuestra facultad, ¿sí? Bueno, gracias. El objetivo de este proyecto de investigación era describir y analizar tipos de violencia cometida y o sufrida en el noviazgo en relación a las representaciones sociales que las sostienen, que ayudan a que se reproduzcan en el tiempo, y teniendo en cuenta los modos de vida de los estudiantes de ciencias de la salud que tuvieran entre 18 y 25 años al momento de realizar esta investigación. Quería resaltar que está en negrita, acá habla, ¿sí? O sea, como tres grandes ejes de esta investigación: ver los tipos de violencia, ¿sí? ¿Cuáles predominan más? ¿Cuáles son las representaciones sociales, ¿sí? Desde lo ideológico, desde las creencias que ayudan a que esos tipos de violencia perduren? Y como dice la tercera parte de esta acá negrita, teniendo en cuenta los modos de vida, ¿sí? Que ahora después se va a explicar a qué se refiere con eso, de los estudiantes que viven esos tipos de violencia y comparten esas representaciones sociales. Bueno. Gracias. ¿Me toca a mí? Acercarte. No, pero yo estoy bien acá, estoy... Bueno. Básicamente, ¿cómo lo encaramos este proyecto de investigación? Es un proyecto de investigación que tiene los dos componentes. Primero tuvo un componente cuantitativo, un enfoque de tipo cuantitativo y después un enfoque de tipo cualitativo. Y lo realizamos en dos etapas. Fueron invitados a participar todos los estudiantes de las carreras de la facultad, sí, o sea, salud ambiental, enfermería, medicina, instrumentación quirúrgica, obstetricia y kinesiología. ¿Sí? Como les decía, en una primera etapa, la etapa más de tipo de enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario ad hoc y después una escala de medición de violencia en el noviazgo que tomamos de una autora española, García Carpintero. ¿Sí? En total trabajamos con 380 respuestas de jóvenes que cumplían con el criterio de inclusión, que era haber tenido una relación de noviazgo
que haya durado por lo menos un mes, ¿sí? Por cuestiones, diferentes cuestiones, cuando hicimos la depuración de la base, terminamos con un total de 325 en respuestas, ¿sí? A ver, el cuestionario ad hoc, ¿para qué se hizo? El objetivo era indagar justamente lo que les decía Erika, los modos de vida. A ver, dentro de eso, la dimensión sociodemográfica, también las conductas de riesgo y los factores asociados a la violencia en pareja. ¿Por qué implementamos este cuestionario ad hoc? Justamente porque cuando hicimos la revisión bibliográfica, vimos que había determinadas cuestiones que distintos autores relacionaban directamente con haber padecido o no situación de violencia en pareja. Por eso es que decidimos generar este cuestionario de tipo ad hoc. En cambio, la otra encuesta, que era la cortita, digamos, tenía un total de 32 ítems y 2 subescalas. Ahora, por un lado, una subescala que nos iba a permitir ver la violencia ejercida y por el otro lado, la violencia padecida. O sea, logramos con esa escala medir ambas cuestiones. ¿Sí? A su vez, cada una de estas escalas se dividían en 3 dimensiones. O sea, ustedes contestaron una serie de preguntas que después nosotros, en función de lo que ustedes contestaban, se le asignaban un puntaje y se reestructuraron para alcanzar estas 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión física, la dimensión control y la dimensión psicoemocional. ¿Sí? La escala en sí, cada una de las subescalas llegaba a 160 puntos, dividida en 50 puntos en la dimensión física, 50 puntos en la dimensión psicoemocional y 60 puntos en la dimensión control. ¿Sí? Quizás era una escala que fue un poco larga de contestar, al menos eso fue un feedback que tuvimos en algún momento, pero la verdad nos pareció que el instrumento, al menos para medir, bueno, ya lo vamos a ver, me estoy adelantando, para no perder la costumbre. ¿Ah? Sí. Bueno, para sintetizar entonces los requisitos que se tenía para que los chicos y las chicas respondan el cuestionario y la escala era que tuvieran entre 18 y 25 años, que hayan mantenido alguna relación de noviazgo por lo menos un mes y que no estuvieran conviviendo con esa pareja o ese novio. ¿Sí? Esos 3 eran los requisitos. Bueno, después para la parte cualitativa, que explicaba Laura, se implementaron grupos focales. ¿Conocen esta técnica de los grupos focales? ¿No? Bueno, consiste en que hay un coordinador, un facilitador, digamos, que va tirando consignas, algunas técnicas, digamos, que apunta a ser disparador del debate, ¿sí? Y que eso promueva el intercambio entre los participantes. Por ejemplo, nosotros decíamos una pregunta abierta o una frase que les decíamos, ¿les parece verdadera o falsa? ¿Por qué? ¿Sí? O les mostramos un diálogo por WhatsApp en una pareja, a ver qué opinaban de lo que pasaba en ese diálogo. Entonces, el que está como coordinador o facilitador apenas participa, porque la idea es que no influya en la respuesta de los participantes, ¿sí? Sino que se pueda escuchar la opinión y las creencias de los que están, en este caso, los estudiantes y las estudiantes. Entonces, se hicieron 3 grupos focales con personas de distintas carreras que habían respondido antes el cuestionario en escala, participando 8 estudiantes en cada uno de esos 3 grupos. Hola. Se cuidó que de esos 8 estudiantes hubiera tanto varones como mujeres y que fueran, como le decíamos, de distintas carreras, de distintas edades y que estuvieran bastante mezclados y que fueran bastante heterogéneos. Con esto se consiguió, como dice ahí, una muestra teórica, ¿sí? El concepto de muestra teórica
refiere a que no es una muestra representativa lo que surgió de los grupos focales, porque en realidad fueron en total 16 estudiantes de toda la facultad. Sí, o sea, no es representativa del total, pero sí es una muestra que nos sirve para ir conociendo y estudiando esta problemática. Por otro lado, se hicieron también 4 talleres con el grupo de estudiantes colaboradores del proyecto, además de los 3 encuentros de los grupos focales. Estos talleres se hicieron unos meses antes de los grupos focales. O sea, cada PIB, cada proyecto de investigación en nuestra facultad, en la universidad, tiene obligación de desarrollar talleres de formación de recursos humanos, ¿sí? Apuntados fundamentalmente a estudiantes. Eso nosotros lo teníamos planificado. Mientras lo íbamos haciendo, sí, que participaba un grupo bastante amplio de estudiantes colaboradores, observamos que había mucha necesidad de hablar del tema, ¿sí? Más que de formarse como recurso humano, de sacar, digamos, de contar lo que veían ellos y ellas con respecto al tema de la violencia en el noviazgo. Entonces se nos ocurrió hacer estos talleres, que se hicieron 4, en total como 6, cada 15 días, también con un promedio de entre 8 y 10 personas. Este proyecto, muy importante, se empezó a implementar a principios de marzo del 2020, con lo cual de repente tuvimos que cambiar todo y fue tanto los talleres como los grupos focales, como la encuesta, todo de manera virtual. Por suerte se pudo acomodar a esa realidad, ¿sí? Y eso facilitó mucho, por ejemplo, lo de la virtualidad, que los estudiantes de Villaguay, de kinesiología, pudieran participar, ¿sí? Que fue algo que no se nos hubiera ocurrido antes, ¿no? Así que bueno, durante marzo del 2020 hasta marzo de 2022, 2 años. Bueno, como primera parte de la presentación de los resultados, vamos a empezar con lo que les decía del cuestionario DOC. Recuerden que la idea era indagar cómo se estaba respecto de algunos indicadores bibliográficos sobre lo que era la cuestión de relaciones de violencia. En primera medida, lo que tenemos aquí es la cantidad de estudiantes que respondieron la encuesta, o sea, una vez que la depuramos, un total de 325 estudiantes distribuidos por carrera, en donde más allá de que por ahí vemos que por ahí quizás kinesio y medicina tengan la mayor cantidad de respuestas, lo que vimos en función de haciendo una relación entre la cantidad de estudiantes que respondieron y los inscritos por la carrera en ese año 2020, que la mayor participación estuvo entre los estudiantes, y me gusta este listo, así que voy a jugar un ratito, entre los estudiantes de salud ambiental, ¿sí? Al momento de responder. Seguida, digamos, por instrumentación quirúrgica, y quizás la más baja en total fue la de enfermería, ¿sí? Pero en términos generales de la matrícula inscritas para el año 2020, solo el 7,8% respondió. Recordemos que aquí hay una cuestión que tenían que cumplir con los criterios, ¿sí? De inclusión para poder responder. Quizás teníamos, para el año pasado decíamos, sí, nos gustaría participar, pero estoy fuera del rango de edad o estoy conviviendo, bueno. Entonces, bueno, eso fue lo que nos pasó. ¿Sí? Vamos a borrar todo, porque a mí me gusta borrar, así como me gusta. ¿Sí? A ver, hubo una alta participación de mujeres, o sea, el 85,5% declararon ser mujeres cis, un 12,3% hombres cis y un 2,2% no se identificaron con otro género, ¿sí? El 93% de los que participaron eran de la provincia, el 63%, alrededor del 63% percibían su situación
económica como buena o muy buena. La mayoría de ellos, de los que respondieron, convivían con sus familiares, ¿sí? Y dentro de los núcleos de convivencia, lo que vimos es que el máximo nivel educativo alcanzado por alguno de los miembros de los integrantes del núcleo era del 48% de los casos terciario universitario. Eso en sí, y un 42% secundario. Eso es la caracterización demográfica de la muestra. Quizás, como para hacer un comentario, esto del nivel educativo alcanzado, fíjense que el 90% tenía secundario completo o mayor. Eso es porque hay veces que se relacionan las situaciones de violencia con cierta cuestión de tipo de formación, ¿sí? Vos cualquier cosa me vas diciendo, Laura, te estás mandando una, porque viste, así, o sea, lo mío son los números, gente. Pero vos corregime, Erika, viste que sin problema es. Ahora, respecto de las conductas de riesgo de la salud, y bueno, básicamente la mayoría se percibía como buenos sus resultados como estudiantes, como buena su salud en general, como adecuada su imagen corporal en términos de peso adecuados, si bien es cierto que hubo un 8,7% que hablaba de delgadez y un 24,8% de sobrepeso. Sí, después respecto de los comportamientos alimentarios, sí, la mayoría no presentaba ninguno de los comportamientos descritos. Hubo un 18,5% que declaró estar sin comer 24 horas o más. Nuevamente, recuerden que todas estas preguntas las hicimos porque en algún momento están asociadas con cuestiones de relaciones de violencia. Claro, las bibliografías que consultamos habían sido vinculadas, ¿sí?, a situaciones de violencia durante el noviazgo, no porque nosotros se nos ocurrió incluir esto y estudiarlo, es porque ya habían sido vinculadas al tema que estábamos trabajando nosotros. Quizá por ahí, sí, cuestiones de autopercepción de la imagen, etcétera. Sí, lo otro es que hubo un bajo porcentaje que respondió que había tenido relaciones sexuales antes de los 15 años, ¿sí? Hubo un 53,4% que declararon haber usado preservativo en su última relación sexual. Lo otro que también hubo es un bajo consumo de tabaco entre los que contestaron, ¿sí? Y un consumo de alcohol más de tipo los fines de semana, ¿sí? Eso es lo que se encontró. Lo que decíamos, si bien la mayoría consideraba un peso adecuado, el 24,8% percibe que tiene sobrepeso. Y esto de que las personas han estado sin comer el 18,5% y el porcentaje de 46,6% que no usó preservativo en su última relación sexual. ¿Sí? Esto, nuevamente, a riesgo de ser reiterativa, es porque son conductas asociadas a situaciones de violencia en el noviazgo. Después lo que hicimos fue, digamos, jugar un poco en términos del entorno familiar y el haber percibido o no situaciones de violencia. Y aquí encontramos quizás cuestiones un poco más interesantes, sobre todo en esta última. Ay, venga para acá.
un 50% declaró que había percibido violencia en el entorno familiar, o sea, habían percibido, y hubo un 46% que dijo que había padecido violencia en el entorno familiar. Que si bien son números elevados, lo que más nos llamó la atención en su momento fue el tema del conocimiento de situaciones de violencia en relaciones a pares, ¿sí? Fíjense que un elevado porcentaje, un 86,6% de los mismos declaró que sí tenían conocimiento respecto de algún amigo o amigo que esté en una situación de violencia en el noviazgo. Sí, y después respecto del tiempo que duró el noviazgo, la mayor parte llevaban relaciones de más de 2 años, el 37,8%, y el 27,7% entre 1 y 2 años. ¿Sí? Eso es en lo que va al cuestionario ADOP. Acá quisiera hacer un comentario, me deja chiquitito. Sí. Digamos, esto nos parece interesante en el sentido de que, por un lado, cuestiona esto que en general se dice que las jóvenes tienen noviazgos cortitos de pocos meses. Vemos que la mayoría tenían de más de un año relaciones. Y por otro lado, que también hay estudios previos que dicen que cuando los noviazgos son así de extensos, cuesta más cortar la relación cuando se empiezan a dar situaciones de violencia. Como que es otro factor que obstaculiza el corte del vínculo cuando uno está hace mucho con alguien, digamos, por más que se sienta incómodo. Entonces, era algo como para, tener en cuenta. Respecto de los resultados obtenidos con la escala, recuerden que les decía, ustedes respondieron por violencia padecida, violencia ejercida, las mismas preguntas, y esas preguntas después se reestructuran en 3 dimensiones, ¿sí? Lo que están viendo acá es la subescala, en azul la violencia ejercida y la violencia padecida. En términos generales, si se comparan con los trabajos, con el trabajo de García Carpintero, que es el que tomamos de referencia, los valores que obtuvimos de puntajes totales, tanto para la violencia ejercida como para la violencia padecida, son bajos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de que llegan el máximo puntaje de 160 para cada una de las subescalas. Y en lo que es violencia padecida, llegamos a un puntaje máximo, el máximo que obtuvimos fue de 138. Pero en términos de violencia ejercida, el máximo que se obtuvo fue de 60. Digamos, no... ahí es como que vimos una gran diferencia entre esto de decir, bueno, estoy padeciendo violencia en mi relación de noviazgo y ejerzo violencia en mi relación de noviazgo. O sea, nos llamó particularmente la atención. Primero, en términos generales, el número bajo, ¿sí? En promedio, en las 2 escalas, ya les digo, un máximo de 160 puntos, en promedio en las 2 escalas estaban por debajo de 50 puntos, ¿sí? Y mucho más bajo en la escala de violencia ejercida. Eso nos llamó bastante la atención al momento de hacer el análisis. Lo otro que vimos es que dentro de las dimensiones de cada subescala, la dimensión control, digamos, es la que obtuvo los puntajes más altos. Tanto en los 2 tipos de violencia padecida y violencia ejercida. Es como que la violencia ejercida y la violencia padecida a través del control. ¿Sí? Siendo la que tuvo el menor puntaje, más allá de que acá tenemos una dispersión importante de los datos, es la violencia física. Pero fíjense de vuelta, muy pocos son los que, los que reconocieron de alguna manera haber ejercido violencia física.
¿sí? Los que están en azul son los ejercidos. Eso también nos llamó la atención y, bien, la escala psicoemocional, ¿cómo es? Rebobine. El tema de la violencia, la dimensión psicoemocional, estaría ahí como en el medio. Pero volviendo a esto del control, lo que es para destacar que el 84% recibió más de 10 veces o siempre mensajes colaboradores controladores. Ya iba. Me di cuenta. Controladores a través de las redes sociales. Ahí es donde sale de alguna manera la cuestión, aparecen las redes sociales como elemento de control. Que parte de esto que se hizo y se vio en esta parte cuantitativa es lo que se tomó para la parte cualitativa, alguna de estas cuestiones. Claro. ¿Sí? O sea, el ensamble entre lo cuanti y lo quali es esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace lo cuanti? Me da una fotografía, me dice, mirá, estás teniendo problemas acá. En general, los valores para los estudiantes de la universidad son bajos, pero ¿dónde estás? Estás teniendo problemas acá, en la dimensión del control. Y a su vez, ¿en dónde dentro de la dimensión del control? En redes sociales. Y entonces por ahí se fue encaminando lo que es la parte cualitativa al ver el porqué de esta fotografía, ¿sí? O sea, eso es lo rico, al menos a mí, desde mi punto de vista, de trabajar con estos enfoques ensamblados. Y bueno, no quedarnos con la foto, sino que ir un poquito más allá y ver la parte cual. Sí, como decía Laura, complementar, sí, y comparar qué dicen. Retomando lo que decía ella recién de que le dio puntaje bajo en la respuesta de la escala, ahí nos preguntábamos, o sea, ese dato nos daba a sospechar que hubo personas que no fueron del todo sinceras al responder y decíamos, siendo que era anónimo, ¿no? Porque era, quedaba, digamos, la identidad preservada, ¿no? Del todo, que pasó esto, ¿no? Que por el puntaje bajo te daba a sospechar eso, que no había sido del todo sincero en función de cómo tenía que funcionar esa, para la redundancia, la implementación de esa escala que ya había sido validada. Bueno, vamos a... Que a su vez nosotros previamente antes habíamos verificado el funcionamiento de la escala en la población de estudio con una prueba piloto. Sí. No es que tampoco decidimos hacerla sin haberla controlado antes. Y los números al momento de hacer la prueba piloto, digamos, en términos de confiabilidad del instrumento, etcétera, habían sido aceptables. Bueno, ahora pasamos entonces a la parte quali, ¿sí? A los resultados que se alcanzaron, como decíamos, con los grupos focales y con los talleres, y con los grupos de estudiantes. Bueno, en relación a las causas que consideran que llevan a la violencia en la vida contra sus pares, enunciaron que veían que estas eran en general presenciar conductas violentas entre los progenitores durante la infancia, ¿sí? Como que esto deja una huella, la falta de diálogo que conduce a relaciones de parejas superficiales, el modo en que se transitan las situaciones de conflicto, ¿sí? O sea, sin hacerlo de una manera saludable, dialogando, los celos y el sentimiento de pertenencia, como dos cuestiones interrelacionadas, la baja autoestima y la falta de confianza, ¿sí? Que esto lo vincularon al tema de los estereotipos de género, o sea, al sentir algunas personas que no responden al estereotipo de género en el cual tendrían que estar, eso disminuiría la autoestima y la confianza, y esto lo observaron tanto en las personas que ejercen violencia como en el que la padece, ¿sí? Después la dificultad para poner límites a la otra persona, el empoderamiento de la mujer en los últimos años que terminó generando conductas violentas en algunos hombres, como entonces estas causas. Sí. De vuelta, fíjense que esta primera que mencionó Erika es una de las que había dado
puntaje alto en la escala que habíamos estado nosotros trabajando cuando vimos el cuestionario ad hoc. En cambio, no así asociado, si se quieren, a las cuestiones de las bajas autoestima, el tema de los comportamientos y los hábitos alimentarios no había resaltado. Pero esto que apareció en la parte cuanti también apareció como causas que llevan a la violencia en el noviazgo en la parte cualitativa. Sí, nosotros acá las enunciamos según las que tuvo mayor adhesión en los grupos hasta las que menos, ¿no? Respecto a las consecuencias que trae este problema, mencionaron las secuelas psicológicas, sociales y físicas por haber sido subestimado o subestimada y controlado durante mucho tiempo. En ese orden, ¿sí? Consideraron que las consecuencias psicológicas son más graves y más vistas entre sus pares, después las sociales y por último las físicas. Después el abandono de hábitos saludables, esto de hacer un deporte, de alguna actividad cultural, ¿sí? Porque la pareja capaz le pide que deje eso y esté más tiempo con el novio o la novia. Y después el alejamiento del entorno familiar y de las amistades también, ¿no? Como otra de las consecuencias. Después se les preguntó cuáles consideraban que eran los tipos de violencia del noviazgo más frecuentes entre sus pares. Y la primera, la que tuvo mayor consenso, fue la violencia psicológica y verbal, ¿sí? Diciendo, como destaca entre comillas, que las redes sociales y la tecnología la facilitan, bueno, que es la más común, que se da a través del control, la manipulación emocional, que tarda más tiempo en identificarse. Entonces vemos que lo hallado en la escala, que decía recién Laura, coincide con la percepción que hubo en los grupos focales y en el grupo de estudiantes colaboradores respecto a que la violencia psicológica y verbal sería la más común, ya que la misma contiene aspectos de las dimensiones control y psicoemocional estudiadas con la escala. Después, en segundo lugar, surgió la violencia sexual, diciendo frases como, si me querés sin preservativo, cuando presionan y o manipulan a la otra persona para lograr tener relaciones sexuales, cómo va a ser violencia sexual si somos novios, si esto de la pertenencia surgió otra vez como justificativo para este tipo de actitudes. Y nosotros vimos que esta consideración del tema, ¿sí?, estaría relacionada con otra percepción que había surgido en los grupos, palabras textuales, en el comportamiento del día a día, dijo una de las participantes, incluido en el ámbito sexual, todavía hay límites imprecisos o poco claros entre lo que es el buen trato y el maltrato. Muchas veces no sabemos cómo tratarnos, ¿sí? Y en este sentido, se nos surgió en el debate en el equipo algunas hipótesis, porque vimos que en los resultados de la escala salía muy bajo porcentaje la violencia sexual. Y cómo acá sale en segundo lugar en los grupos en los que hablamos, ¿sí? En la escala era anónima. Entonces, lo que nosotros pensamos como hipótesis es que pueden haber escuchado que algunos de sus pares, de sus amistades, la padecieron o ejercieron, y por el peso simbólico que le dan a este tipo de violencia en comparación con los otros tipos, la posicionan entre algunas de las principales, aunque tal vez ellos mismos no la hayan padecido o ejercido. Y como en general es más fácil ver ciertas cuestiones en otras personas que asumir que se está padeciendo o ejerciendo alguna actitud que entraría en el rótulo de la violencia sexual, les habría resultado capaz a algunas personas más cómodo hablar durante el grupo focal, aludiendo a terceras personas, que a su propia experiencia cuando respondieron a la escala, porque eran las mismas gente las que respondieron a la escala que los que participaron, ¿sí? Entonces se nos ocurrió esto como para tratar de entender por qué había salido en los grupos en segundo lugar este tipo de violencia. Sí, porque realmente en el cuestionario los ítems asociados a violencia sexual dieron puntajes muy, muy, muy bajos. En tercer lugar, entonces, además dijimos la violencia psicológica y verbal, después la violencia sexual y en tercer lugar la violencia física, la mencionaron en todos los grupos, pero reconocieron que cada vez hay menor tolerancia a este tipo de violencia. Y que en los últimos años, en realidad se empezó a hablar y a visibilizar que no existe solo la violencia física, con lo cual dijeron, vamos bajando el límite de qué es violencia y qué no lo es, ¿sí? Esto de que se empiece a hablar, ¿sí?, a tratar este tema, ayuda a que se va bajando un poco la vara y sobre todo la violencia física, que es la más fácil
de registrar, se va teniendo menos tolerancia. Con la encuesta se había hallado que la violencia física leve y grave era la menos ejercida. Y en la subescala de violencia padecida, salvo en poquititos casos, en general obtuvo un valor bajo este tipo de violencia. O sea que vemos que en eso hubo una coincidencia en la aplicación de la escala y en los grupos. Y por último, en cuarto lugar, se mencionó en uno de los grupos la violencia económica en el noviazgo, que sería cuando alguno de los miembros de la pareja tiene un mejor nivel socioeconómico y utiliza esto para presionar o manipular a la otra persona, ¿sí? De alguna manera. Entonces, redondeando, en estos grupos predominó la postura de que tanto los varones como las mujeres ejercen esos diferentes tipos de violencia, sobre todo la psicológica y verbal, ¿sí? Y que es usual que sea bidireccional, ¿sí? La violencia psicológica y verbal que decíamos al principio, bien, sobre todo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a estudiar las representaciones sociales? Para este tema tomamos a los autores Jaramillo y otros como referentes que sostienen que las representaciones sociales incluyen las dimensiones, percepciones, creencias, actitudes y contextos de producción. Entonces vimos qué pasa con cada una de estas dimensiones. Las representaciones sociales, como para terminar una introducción teórica a este tema, tenemos que tener en cuenta que nunca se encuentran en un estado puro, según algunos autores. Que una persona puede tener dentro de sí aspectos opuestos e incluso contradictorios respecto a un tema. Esto es importante porque se encontró, sí, ahora vamos a ir viendo, algunas representaciones que estarían como, se están contradiciendo. Esto es, según los que han trabajado este tema, algo que puede llegar a suceder y que no nos tendría que sorprender esas cuestiones porque hay diferentes matices que uno puede tener sobre un mismo tema. Y a su vez hay aspectos de la construcción social que se imponen más allá de las elecciones o el interés de alguien y esto condiciona los comportamientos. O sea que tal vez sin darnos cuenta hay cosas a las cuales adherimos, ¿sí? A una creencia sin ser conscientes que es más que nada por una imposición cultural, ¿sí? No es que nosotros lo elegimos, sino que por nuestra socialización terminamos pensando de esa manera. Bueno, yendo a la primera dimensión, a las percepciones. Se encontraron en los grupos dos formas de definir la violencia en el noviazgo. Una que focalizaba la atención en un sujeto que ejerce violencia sobre otro, que es visto como pasivo, receptor de la violencia, y que esta visión la podríamos asociar con lo que surgió en algunos de los grupos de que la violencia en el noviazgo es una enfermedad contagiosa, explicando que la persona violenta contagia al otro cuando termina de lograr que acepte pasivamente el maltrato y hasta que colabore en ocultar esa situación. La otra definición que se encontró en los estudiantes y las estudiantes fue que entienden que la persona que se manifiesta violentamente lo hace en relación a un sujeto que no es un mero receptor, ¿sí? No es un sujeto, no es un objeto pasivo, sino que es alguien que de alguna forma le da un significado a lo que recibe y reacciona como puede. Esta definición está más en consonancia con la ley, ¿sí? Nacional que hay contra el tema de la violencia de género. Habría tres formas de reaccionar, según lo que salió en los grupos. Aunque no se sienta cómoda con lo que vive por diversos motivos, decide continuar con la relación y lo deja hacer al otro. Reacciona respondiendo a través del maltrato, y entonces esto daría pie a la violencia bidireccional. O en el corto tiempo termina, dando un cierre a la relación. Son como diferentes maneras. Por otro lado, los estudiantes y las estudiantes perciben que en los noviazgos, donde existe violencia unidireccional, acá vamos al caso de la unidireccional, suelen observar estas actitudes, las que tienen que ver con la manipulación, ¿sí? Que apela al sentimiento de culpa para ejercer control sobre el otro, la victimización, ¿sí? O sea, la misma persona que manipula, ponerse en el lugar de víctima, problemas de autoestima y de inseguridad personal, sí, que terminan trasladándose a la relación, y la presencia de celos y desconfianza que son expresados permanentemente, sí, de parte de la persona que pretende manipular al otro. Otra
las percepciones que surgieron fueron que hay situaciones de violencia que se toman como normales, ¿sí? Entre sus pares, que muchas veces no se reconoce el maltrato porque se confunden situaciones de pareja de control o de demostración de celos con interés y cuidado hacia la pareja, la llamada romantización, ¿sí? Esto se vio en otra bibliografía que también suele pasar, ¿sí? Esto de, bueno, si me cela, si me pregunta a qué hora llego, con quién voy, es porque me quiere, ¿no? Entonces, ese control se termina tomando como una actitud romántica. Otra percepción es que cuando tenían 15 o 16 años tenían menos capacidad de reconocer situaciones de maltrato que a esta edad. ¿Sí? El promedio de los que participaron en el grupo tenían 20, 21 años y veían una diferencia de cuando ellos tenían 15 o 16, ¿sí? En ese sentido, que había cambiado su visión del tema. Después, en algunas personas consideran que suele haber contradicciones entre lo que dicen sobre la violencia en el noviazgo cuando están con amigos y después cómo actúan cuando están con su pareja. ¿Sí? O sea, que con esto de que está tan en boga, digamos, charlar de estos temas, incluso me acuerdo que contaba algún ejemplo de alguna amistad que hasta iba a alguna marcha en contra de la violencia del noviazgo y demás, y después cuando está solo con su pareja la controla o la acosa. Entonces, bueno, ahí esto de la actitud, como decíamos antes, o la práctica contradictoria, según con quién, ¿sí? Estoy, cómo me manejo, ¿no? Que en realidad también tiene que ver con que uno, digamos, la sociedad está en una etapa de transición, ¿no? Y replanteándose muchas cosas que, sobre todo los varones, les interpelan su masculinidad y bueno, digamos, se podría entender o comprender desde ese lugar esa actitud contradictoria. Después que se tiende a visibilizar más al hombre como agresor y la mujer como víctima según el tipo de violencia que se ejerce, y esto no colabora en que se reconozcan los casos de violencia mutua, ¿no? Esta es otra percepción que tenían en los grupos. Se da porque comienzan a entrar en un juego donde ambos miembros de la pareja quieren imponerse y entonces es como que hay una entrada en un círculo y una escalada de violencia que cuesta cortar. Otra percepción es que no es fácil cortar una relación donde existe violencia en el noviazgo, ¿sí? Y en ese sentido consideran que hay distintos motivos que dificultan tomar esa decisión de cortar. Por un lado, la inexperiencia. Cuando pensamos en las primeras relaciones, los más jóvenes, eso condiciona las apreciaciones y los modos de actuar. No tener en claro qué es violencia y qué no lo es, que lo mencionamos antes, también dificulta reconocer y aceptar una situación de maltrato. Cuando ambos miembros de la pareja vienen autojustificándose y ocultando esa forma de vincularse, ¿no? Sobre todo, como decimos antes, en los noviazgos largos. El miedo, ¿sí? La persona que sufre violencia tiene miedo porque la otra persona, en los casos de violencia unidireccional, lo amenaza, si lo deja, o también por temor a quedarse sola, piensa que sola no va a poder, ¿no? Esto es la autoestima baja que hablábamos antes. Después el tema de la vergüenza. Quien padece violencia siente vergüenza de contarle a un amigo, a una amiga o familiar lo que está pasando, lo cual serviría como un primer paso para pensar en cortar esa relación. Sobre todo vergüenza, decían, por esto de que le van a recriminar cómo te aguantás eso, cómo hace tanto tiempo que estás. Después el sentir culpa por los problemas que le ocasionaría a su pareja si corta la relación. Después enunciaron también el ciclo de la violencia, ¿sí? Como otra cuestión que dificulta tomar esa decisión, que está integrado por una serie de etapas que se van reiterando y llevan a que duren en el larguísimo plazo, ¿no? Las relaciones donde hay violencia. Y el temor al duelo, que esto, por lo menos a mí en lo personal me llamó la atención cuando salió de una de las estudiantes, me acuerdo, de medicina, o sea, cuando se concluye cualquier tipo de relación, siempre se transita un duelo, ¿no? Una etapa en que uno tiene que procesar el corte de ese vínculo. Pero lo que decía esta chica, que después hablando con el psicólogo del grupo, decía que es real, que ella consideraba que es más difícil atravesar el duelo cuando se corta una relación donde hubo digamos, cuestiones de violencia, ¿no? Como que es más, en ese sentido, duro y difícil atravesar esa etapa.
Después hay casos que no se reconoce el maltrato porque hay un interés por mostrar a la sociedad una imagen de pareja en armonía, ¿sí? Entonces, ese también es un obstáculo para reconocer lo que está pasando. Y después, con respecto a la presencia de, ¿qué pasa? ¿Hay amor o no hay amor en las parejas que hay situaciones de violencia? Y en ese sentido aparecieron dos posturas. Los que dijeron que aparece cuando no se quiere a la pareja, no, si hay violencia, no hay ningún tipo de amor de ninguna de las dos partes. Y los que dijeron que a veces, aunque sientan amor, hay factores psicológicos personales que propician la violencia del noviazgo, ¿sí? Y que puede ser que la persona que ejerza y el que recibe, o los dos, realmente sientan que aman a la otra persona, más allá de lo que está pasando, ¿no? Como que hay una complejidad en el asunto que permite pensar que efectivamente puede estar habiendo amor en esos casos. Otra percepción fue que la violencia en los noviazgos se da en forma progresiva. Primero aparecen las actitudes controladoras, eso que decíamos antes. Después la violencia psicoemocional y por último la física. Y además dijeron también que cada uno de estos tres tipos de violencia se da en forma progresiva, o sea que la violencia física a su vez puede empezar por un apretón, cuando no le gustó algo, y ir en escalada a una violencia física más grave. Consideran que la persona violenta como que va midiendo también la tolerancia de la pareja, ¿no? Por eso empieza por algo leve muchas veces. Y que esto de los distintos tipos que se pueden ir dando no significa que se llegue al maltrato físico. Hay vínculos en los cuales solo hay actitudes controladoras, o de las controladoras se pasa a la psicoemocional y ahí queda, y perdura ese tipo de violencia en el largo plazo sin llegar a la física, por ejemplo. Después, otra percepción fue que la violencia en los noviazgos se empezó a visibilizar y a cuestionar en los últimos años, y que el varón no dice cuando lo maltratan, porque si no cree que lo van a considerar que es marica. Entonces, ahí está la cuestión del ocultamiento por la pertenencia al género masculino. ¿Sí? Respecto de esta, fíjense que sigue los valores en la escala de las dimensiones de lo cuantitativo, o sea, primero la dimensión control, después la violencia psicoemocional y por último la física. Quizás este tipo de ciclo que se va dando explicaría los bajos resultados, de alguna manera se podría relacionar con los bajos resultados que hubo en la escala en esa dimensión. Uh-huh. Sí. Bueno, ahora pasamos a las creencias. ¿Recuerdan que habíamos dicho que las representaciones sociales tienen la dimensión de percepciones, creencias, actitudes y contexto de producción? Bueno, las creencias que surgieron es cuando alguien no termina las relaciones porque no quiere, se queda en esa relación donde es maltratado por un interés económico, por eso no se corta, la violencia sea solamente del hombre hacia la mujer. En relación a estas tres primeras, los participantes dijeron que ellos escuchan a sus pares decirlas, pero que no están de acuerdo. Después, que no es conveniente meterse en los problemas de pareja porque puede perjudicar una amistad, y que no sabemos cómo ayudar a quienes viven este problema, porque cuando hemos intentado hacerlo, sentimos que la otra persona, nuestro amigo o amiga, no reacciona, no corta ese vínculo, entonces terminamos optando por no meternos. ¿Sí? Respecto a estas dos, sí, como dice ahí el costadito, no hubo una postura unánime. ¿Sí? Algunos acordaban con estas frases y otros no. Con las tres que están en azul, no acordaba nadie, pero supuestamente la han escuchado entre sus padres. Otras creencias que se hallaron es que hay violencia de ambos lados, pero en las relaciones heterosexuales las mujeres la padecen más porque están en un lugar más vulnerable, ¿sí? O sea que ahí es importante tener en cuenta la presencia del enfoque de género para analizar estas situaciones. Respecto al origen del maltrato cuando hay violencia mutua, en las parejas heterosexuales también se encontraron dos posturas. La de que quienes dicen que la comienza cualquiera de las dos personas, el hombre o la mujer, y la de quienes dijeron que cuando hay violencia mutua es porque la empieza el hombre. En relación a esta primera, resulta controversial, pusimos ahí porque cuando se coteja con otros autores de trabajos previos, la mayoría adhiere con esta, ¿sí?
Pero bueno, nosotros quisimos reflejar lo que surgió en el grupo de estudiantes. Y en ese sentido, traer a colación lo que dice una autora que estudió el tema, que ambos miembros de la pareja sean violentos no quiere decir que se comporten de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de violencia mutua o bidireccional, no quiere decir que sea de ambos lados el mismo nivel o la misma gravedad del tipo de violencia que ejerce. ¿Sí? No confundir. Y por otro lado, que la violencia cruzada es más difícil de registrar y reconocer por los miembros de la pareja, ¿sí? Cuando es unidireccional. Otras creencias, que la normalización de las conductas violentas sucede principalmente por la educación recibida en el lugar durante la infancia, ¿sí? Haber presenciado conductas violentas, este tipo de educación y valores, y por el tipo de sociedad patriarcal en que todavía vivimos, ¿sí? Frases textuales de lo que surgió en el grupo. Esa creencia refleja una visión de la violencia como conducta adquirida, alejándose de su naturalización. Para eso es importante destacar esto, ¿no? Esto de no naturalizar la violencia, sino que responde a cuestiones culturales y sociales. Otra creencia es que mirando desde afuera se opina y actúa diferente respecto a este problema que si es uno el que está en la relación. Esta creencia consideramos que sería producto de la edad y la experiencia porque la mayoría reconoció que hasta hace pocos años, cuando tenían 15 o 16, prejuzgaban negativamente a las personas involucradas en noviazgos violentos, ¿sí? Entonces, eso para destacar. Otra creencia es que no es normal sentir muchos celos cuando estás de novio y estar demostrando. En este sentido, hubo dos posturas. Por un lado, los que dicen que existe un nivel aceptable de celos y hasta a veces constituye una señal de cuidado de la pareja, ¿sí? Retomando algo que hemos mencionado antes. Aunque lo ven negativo cuando se pasa del celo normal al celo patológico, ¿no? O lo tóxico también, que se dio mucho, ¿no? Todas las relaciones tóxicas, que muchas veces se dice en los últimos tiempos. Y la otra postura que dicen que los celos no tendrían que existir y que es erróneo tomarlos como una expresión de amor y de cuidado. Que habría que charlar al interior de las parejas cuando aparece este problema para que no vaya en escalada y prevenir problemas a futuro. Entonces, están los que lo ven como algo aceptable la presencia de los celos y los que dicen, las personas que dicen que no tendrían que existir. En relación al origen de los celos, hubo también distintas posturas. Los que dijeron que es algo natural y normal, que es algo instintivo, que hasta los animales sienten, pero el problema es cuando se vuelve algo obsesivo, que nadie está inmune a los celos, que son consecuencia de la falta de confianza en uno mismo y en la otra persona, y que existen como una consecuencia de la monogamia que nos enseñaron desde el sistema patriarcal, que nos enseñaron hasta a celar a nuestra pareja. Ven que son posturas algunas totalmente opuestas y diversas entre sí, pero bueno, había quienes adherían a una y quienes adherían a otra, por eso quisimos mencionarlas todas. Algunas que lo toman como algo más natural y que es inevitable sentir celos, y otros que lo ven más como una construcción social y que es algo que se puede controlar desde lo personal, porque no sería inevitable. Otras creencias, que la violencia en los noviazgos es un problema que no depende del género de las personas, sucede tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, ni tampoco depende de la situación económica o el nivel educativo de quienes integran la pareja. Algunas personas creían que la violencia en el noviazgo la atraviesan mayormente las personas de bajos ingresos, y la mayoría opina que en realidad, de los participantes, que en realidad no le pasa más a las personas de bajos recursos, sobre todo a las mujeres, sino que esto se muestra más, ¿sí? Se muestra más en los medios de comunicación, cuando le pasa a personas de bajos recursos, y se tapa a veces cuando le pasa a personas que están en una situación mejor socioeconómica, ¿sí? Entonces, que no está asociada a que sea, como decíamos, según ellos, según los participantes, a un tipo de pareja hetero u homosexual, ni a la situación económica, ni al nivel educativo. ¿Se acuerdan lo que decía Laura antes? ¿Sí? Cuando surgió el nivel educativo en los hogares de los que respondieron. Y que salió un nivel educativo más bien alto, y sin embargo habían presenciado o vivenciado situaciones de violencia, gran parte de los que respondieron. Otra creencia es que las nuevas generaciones están cambiando la manera de afrontar este problema. Y bueno, ahora pasamos a la tercera dimensión, que eran las actitudes que tienen con respecto a esta cuestión.
Por un lado, rechazo y preocupación. En algunos jóvenes esta actitud no sería permanente y estaría condicionado por quiénes son sus interlocutores. Como decíamos antes, cuando estoy con mi grupo de amistades me puedo comportar rechazando y preocupado por este tema, y cuando estoy con mi pareja puedo tener una actitud contradictoria. Después que se habla mucho entre amigos y amigas estos temas. Y otra actitud, que cuando alguien cercano está atravesando una situación de violencia en el noviazgo, en general no se minimiza este problema, lo cual promueve algún tipo de intervención, ¿sí? No se toma como algo que no es grave. Se espera el momento que se considera adecuado para sacar el tema con el amigo o la amiga, entendiendo que es un proceso y podemos acompañar mientras se decide cambiar la situación, por lo cual también es un proceso para el que acompaña. Esto que destacaba Negrita nos pareció importante, ¿no? Este reconocimiento de parte de las y los estudiantes de que tomar la decisión de cortar la relación se va a dar en un proceso tanto para el que está inmerso en la relación y el que acompaña, ¿no? Que tiene que tener paciencia en ese sentido. Y otra actitud sería no meterse por considerar que los jóvenes no sabemos cómo ayudar, por lo cual consideran que no tiene sentido meterse, ¿sí? Viendo la tendencia general, las dos primeras actitudes son las que tenían la mayoría. Y con respecto a la última, como que se veía mucho una preocupación por contar con herramientas para saber cómo ayudar cuando alguien cercano vive esta situación. Y yendo a la última dimensión, que eran los contextos de producción, en relación al contexto social, sienten que el contexto social de la actualidad facilita estar abierto a conceptos nuevos, como por ejemplo el tema de la identidad de género, y que eso de alguna manera impacta en las relaciones noviazgo y también en el contexto familiar, y que en ese sentido se puede hablar más de estos temas, ¿sí? Sobre todo en el contexto familiar lo ven entre hermanos, como capaz a veces cuesta con las madres y los padres por la diferencia generacional, pero entre hermanos se conversan más de estos temas, ¿sí? Entonces como que en ese sentido hay una facilidad para hablar de estos temas por el contexto social y familiar. Después se identificó el femicidio de Ángeles Rawson, que ocurrió en el año 2013, como un momento bisagra. A partir de ahí se empezó a hablar de estos temas, remarcando el rol de los medios de comunicación que acompañan a los movimientos feministas y sociales en este sentido, ¿sí? Como que esto ayudó a la construcción de este contexto social de los últimos años también. Aunque, paradójicamente, como dijo una estudiante de kinesiología, desde ese momento todos los días nos enteramos de algún nuevo femicidio y pareciera que nos vamos acostumbrando, ¿no? Las paradojas. Por otro lado, se encontraron que había estudiantes que pudimos deducir en función de lo que contaban, que fueron desarrollando mecanismos resilientes respecto a situaciones familiares vividas que condicionan la postura actual frente a esta problemática estudiada, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de la resiliencia? ¿Sí? Bueno. Otro contexto que nos pareció interesante estudiar es el de las nuevas tecnologías. Los participantes y las participantes perciben que las redes sociales terminan contribuyendo a veces en la generación de conflictos que deterioran la confianza y el respeto en las relaciones de noviazgo, ¿sí? Y por otro lado reconocen que facilitan la violencia psicológica y verbal, el control del que venimos hablando, esto de saber qué está haciendo el otro, dónde, con quién, y la manipulación, inclusive ayudando a que se vean como normales esas actitudes, ¿sí? Esto de mandar el mensajito preguntando esas cosas. Creen, inclusive, que todo eso se profundizó durante la pandemia por COVID. Acuérdense que todo esto lo hicimos en el año 2020-2021. Y por otro lado, destacaron los usos positivos que podrían tener las nuevas tecnologías, ya sea para permitir visibilizar situaciones de violencia en el noviazgo o para contribuir para generar espacios a través de los Zoom o los Meet para charlar sobre estos temas. Respecto a esto, nos pareció interesante tomar lo que dicen estos autores sobre las circunstancias de violencia en el noviazgo relacionadas con el uso de las tecnologías. Por un lado, la violencia situacional, que es la que aparece en ciertos momentos, ¿sí? No es un control permanente. ¿Qué podría ser esto? Mirar el celular de la pareja. Después lo que denominan el terrorismo íntimo o control coercitivo, que tiene que ver con el control constante, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
Después el control violento que se puede dar de manera mutua, facilitado también por los nuevos dispositivos. Y por último, la resistencia violenta, que es cuando se utilizan las nuevas tecnologías en defensa de las agresiones. Y cuando uno, por ejemplo, rompe una relación de noviazgo con un mensaje básico. Y por último, bueno, las nuevas tecnologías, como dicen estos autores, en realidad por sí solas no es que promueven las conductas violentas. La existencia y la frecuencia de estas acciones tienen que ver con aspectos socioculturales y también con características típicas de la juventud muchas veces, como esto de la impulsividad, la emocionalidad o la falta de autocontrol. O sea que si bien facilitan, no es que por sí solas promueven las conductas violentas, ¿sí? Las redes sociales y demás. Y nos pareció interesante estudiar qué pasaba en el contexto, ya que estamos hablando de los contextos familiar, social, las nuevas tecnologías y demás, qué pasa acá en la facultad, ¿sí? Que es un lugar donde se transita y se construyen y recrean representaciones sociales. Y para eso focalizamos el estudio de las percepciones y actitudes asociadas al machismo y al sexismo, ¿sí? Por estudios previos lo vinculan mucho al problema de la violencia familiar. ¿Sí? Estos dos términos que a su vez están profundamente interrelacionados, lo que es el machismo y el sexismo. Y lo que salió en los grupos fue, por un lado, que bueno, estudiantes avanzadas en los últimos años de la carrera consideran que existen actitudes asociadas a pensamientos sexistas, tanto en el alumnado como en docentes y no docentes, y en la interacción entre estos distintos grupos de actores, destacando que son expresadas por varones y por mujeres de diferentes rangos etarios, ¿sí? O sea que toda la comunidad de la facultad, de alguna manera, participa de esto. Y después hubo alumnas que reconocieron que en algún momento se sintieron discriminadas por ser mujer, ya sea en la relación docente-estudiante o en el vínculo entre estudiante varón y estudiante mujer, o que se sintieron intimidadas desde lo físico por algún compañero o algún docente cuando tuvieron que realizar prácticas profesionales, destacando que cuando esta situación sucedió con un docente les resultó difícil poner un límite por la asimetría de poder que se da en el vínculo, ¿sí? Por otro lado, observan que lo anterior que veníamos diciendo afecta también la visión y la valoración de ciertas carreras en detrimento de otras. Es común escuchar que digan con desprecio que tal carrera es para mujeres, o la valoración diferencial de los graduados de ciertas carreras según su género, esto de que los mejores graduados de tal carrera son los varones, ¿sí? Estos serían claramente expresiones sexistas, ¿sí? Vinculadas al machismo también. Esto influiría, dijeron algunas alumnas dentro del claustro estudiantil, en que las mujeres sientan que no pueden aspirar a cargos importantes, ¿sí? Diciendo que es muy raro que alguna mujer aspire a ser presidenta del centro de estudiantes. Por otro lado, ¿ustedes conocen el protocolo contra la violencia sexista en la universidad? ¿No? A nivel de la universidad, se puede ver entrando a la página, ¿sí? De la facultad, como en otras universidades surgió en los últimos años, una forma de organizarse para intervenir y dar respuesta cuando hay una situación de violencia sexista. No necesariamente de parejas, sino en el ámbito de la facultad, e inclusive cuando ha sucedido que algún alumno tiene un problema de violencia con un novio que no es de la facultad, también se interviene en este ámbito, ¿sí? Acá en la facultad hay personas, ¿sí? Hay personas que trabajan en distintas oficinas que son las representantes a nivel facultad de este protocolo. Se encontró que casi la totalidad de los participantes desconocía el mismo, como pasó con ustedes recién, lamentablemente. Y en ese sentido, el doctor Stola, que fue, porque nosotros también durante el transcurso de esta investigación participamos de distintas charlas y debates con personas que estudian este tema y lo abordan en otras facultades de la UNED. En ese ámbito, el doctor Stola dijo que los protocolos tienen que revisarse y discutirse anualmente hacia adentro de las instituciones para que tengan reconocimientos y sean utilizados cotidianamente.
Y por otro lado, la docente Silvia Primo de la Facultad de Trabajo Social propuso que sea explicado en profundidad durante el curso de ingresantes, ¿sí?, la existencia de este protocolo, lo cual inclusive se viene exigiendo desde el rectorado a través de la autoridad de aplicación, ¿sí? O sea que ellos en la Facultad de Trabajo Social, por ejemplo, esto lo hacen, pero no se hace en toda la facultad, no se conoce entonces. Y también, decía la licenciada Primo, sería importante que en todos los concursos docentes y no docentes se incluya como material obligatorio la lectura del protocolo y también de la ley Micaela, ¿sí? Bueno, yendo al análisis de los resultados totales, ya redondeando un poco, sobre los factores que promoverían los noviazgos violentos, entonces, las y los estudiantes en un principio lo vincularon a factores familiares, individuales y de pareja, que no necesariamente implicarían una ausencia de afecto en la pareja, como las vivencias que se tuvo en el lugar durante la infancia y la baja autoestima y los celos. Pero inmediatamente algunos fueron anclando esos factores al tipo de cultura y sociedad que habilita, que permite la violencia y el momento histórico. O sea que si bien al principio lo vieron solo con cuestiones individuales, personales o del núcleo micro, enseguida lo pudieron vincular y relacionar con el contexto social. Sobre los tipos de violencia que tienen que ver con nuestro objetivo, según los datos obtenidos con la escala, la mayoría habría ejercido o padecido más frecuentemente situaciones de control, que incluyen el acoso, la vigilancia y el ciberacoso, y en menor medida situaciones de violencia física o psicoemocional. O sea que el tipo de violencia psicológica y verbal que percibieron como la más usual en los grupos consideran que está orientada principalmente a ejercer control más que a dominación y a la denigración, que eran otros componentes evaluados en la escala, ¿sí? Y yendo ya a las conclusiones, ya terminando, en la población investigada se encontró una asociación entre la violencia del noviazgo con alguna de las dimensiones de los modos de vida analizados, como los factores que estudios previos vinculan a esta problemática, ¿sí? Entonces se encontró una asociación con haber observado o estado expuesto en el contexto familiar a tener amigos que han tenido noviazgos violentos. Y también débilmente se encontró una asociación con algunas conductas de riesgo para la salud, como tener una imagen corporal autopercibida desfavorable, como presentar comportamientos alimentarios no saludables y no usar preservativo en la última relación sexual. O sea que acá una asociación más fuerte y acá una más débil con estos factores. En cambio, no se halló ninguna asociación con características sociodemográficas de las personas, que en otros estudios sí se había encontrado una asociación, ¿sí? Y por último, entienden a la violencia del noviazgo como una problemática que los afecta y les preocupa, que no se circunscribe al ámbito personal, privado, y la vinculan entonces con factores culturales y sociales. Y encontramos que en la población estudiantil predomina un imaginario instituyente que rechaza y cuestiona la naturalización de conductas violentas entre sus pares. ¿Qué sería el imaginario instituyente? ¿Lo vieron conmigo modelos de intervención, chicos? Por favor, ¿qué era instituyente? Estaba por decir, pregunta examen. Nada, ¿se acuerdan qué era lo instituyente? Lo instituido, lo instituyente. Yo que sé, agregar el imaginario colectivo, lo que se empieza a aceptar de forma colectiva. Lo que se empieza a agregar, lo que se empieza a agregar, lo nuevo, ¿sí? Lo instituido, lo que está establecido, lo que nadie discute, ¿sí? Lo instituyente sería lo que está empezando, ¿sí?, a plantearse, a rondar. Entonces, retomando, se vio que predomina un imaginario instituyente, ¿sí?, que se empieza a construir en las y los jóvenes, que rechaza y cuestiona la naturalización de las conductas violentas, ¿sí? O sea que es algo que está empezando. Que se muestra interesado porque se vayan visibilizando y cuestionando todo esto. Y, como decíamos antes, por contar con herramientas para intervenir adecuadamente frente a esta problemática. Esto salió mucho, ¿sí? El interés por saber cómo ayudar a un amigo o una amiga que está en esa situación. Creen, además, que los medios de comunicación y las redes sociales tienen que jugar un rol fundamental en este sentido. Por último, nos pareció interesante mencionar esta frase de un estudiante de comunicación social de la UNER, que vivir el amor como una experiencia no solamente emocional, sino política, puede hacer que de a poco
eso sirva para que nos vayamos cuestionando algunos privilegios y lugares, sobre todo los varones. No sé, esto de vivir el amor como algo también que tiene que ver con, no solo con lo afectivo y lo emocional, sino también con el tema de la política, el poder, ¿sí? Cómo se dan las relaciones de poder al interior de la pareja, era Todo para... hecho político, diría. Sí, pero en general, digo, a nadie le sugeriría, ¿no? Esto de pensar en el amor y la política que tienen que ver, pero bueno. Bueno, les agradecemos su atención y bueno, sobre todo al profesor Ranieri que nos dio el espacio en el día de hoy para poder compartir esto con ustedes. Bueno. ¿Dudas, preguntas, Sí, comentarios? yo quería hacer una pregunta. A ver, creo que lo perdí. La edad de los chicos, de la relación, estaba comprendida, ¿no? Es decir, la diferencia de edad en la pareja. No, la diferencia de edad entre los integrantes de una pareja no estaba considerada. Te lo preguntaba porque tenés el 21% tuvo relaciones antes de los 15. Y no es lo mismo tener relaciones antes de los 15 con un tipo de 30 que tener relaciones antes de los 15 con un par. Entonces, Si no se preguntó eso porque no... eso es la ley, es un abuso, con penetración. Entonces, si estás en un caso de un número muy grande de violencia, que la persona no lo vive como violencia, porque digamos, tener relaciones es lindo, pero a esa edad, si es con un par, que están experimentando su sexualidad, Claro. pero si estás con un mayor de edad, estás en una situación de dominación, ¿no es cierto? Tal vez, o sea, sería interesante si lo continúa en el proyecto que se lo pueda tomar, porque yo digo, nosotros estamos trabajando en el campo y las chicas adolescentes con tipo de 30. Y está totalmente. En la escuela no es una situación de abuso así, concreto, y totalmente naturalizado en ese contexto social. Sí. Entonces yo pensaba así porque no es lo mismo una relación de tendencia de noviazgo entre pares. Más allá que se va elaborando cada periodo de la adolescencia con una madurez diferente, entre un tipo de 25 y una chica de 18. La coerción que puede hacer, o sea, se genera una simetría muy grande en cuanto a la relación de poder. Esa definición estaba es muy sabia. Sí. No, la verdad que no sé, No duda, o sea que como pregunta de investigación se puede poder después. Claro. Porque está presente y pasa de lado. Por ejemplo, si la persona consumió sustancias adictivas, sí, no es lo mismo que estar experimentando con un compañerito de 15 años, que sea mi pareja, somos lo mismo, con un porro, que con un tipo de 20 años que lo esté dando. O sea, esa escena me introduce. Claro. Sí, se dan cuestiones para me parece pensar a futuro. que esa investigación es muy profunda lo que ha hecho. Y da para seguir, me parece, ¿no es cierto? Porque con inconmensuralidad del clima, es decir, por eso, con violencia, está policémico. Sí, totalmente, muy complejo. No sé, tal vez nos interesaba escuchar, digamos, si a ustedes les llamó la atención algo de lo que surgió acá, algún comentario, alguna observación. Porque quizás, la verdad, no lo sabemos. Alguno de ustedes haya respondido en los cuestionarios que les llegaron. La idea era hacer una devolución de lo que se había visto y en función de la devolución, lo que ustedes habían expresado, ¿qué les parece? Si pueden, digamos,
comentarnos algo. Muy bien. Si no, tampoco. Acá, porque eso de que estaba en el primer año. Cuando. En el 2020. No, todos no, porque ellos no, Kevin y Eliana ya están. Y las Elianas son más grandes. También que ahí acá los cursos. Sí, incluso Kevin y Eliana al principio del proyecto estaban como participantes. Y bueno, y Abril, que es la becaria que nos está acompañando, ella lo presentó, por ejemplo, el proyecto de investigación en las jornadas de jóvenes investigadores virtualmente que se hicieron en Chile, gran parte de estos resultados, así que, bueno, fueron mostrados también, pero no sé si hubo algo que quieren comentar. Con respecto, por ejemplo, al tema de los tipos de violencia, ¿te sorprendió más o menos? Yo nosotros, Sí, que estuvimos en conversación con tipo de encuentros virtuales, sí, se hablaba bastante más de la parte, digamos, psicológica, como que era más común, digamos, como que era más vista que lo físico. Y bueno, ahí hablábamos, más o menos de nuestras opiniones, por ahí lo físico. No somos hablando con otras personas, por ejemplo, o no sé qué, no sé cómo más difícil que salga. En cambio, lo psicológico es como más normalizado en el tema de control también. Se ve como algo normal, digamos, esperable. Yo decía ahí como algo más romantizado, ¿verdad? Claro, se justifica por ese lado. Y bueno, también está bueno eso de que salió, porque se dio, digamos, lo de las contradicciones, ¿no? A veces uno está una cosa, digamos, y después cuando se está con otra persona, es algo diferente. Sí. Por eso al principio pusimos la definición de que las representaciones sociales no están en estado puro, esto que puede haber contradicciones, y bueno, no tiene que sorprendernos que esto suceda, digamos. Porque tampoco en todos los ámbitos de la vida somos tan, ¿no? Todos. Así que, y por otro lado, nosotros informe final lo presentamos en la Dirección de Mujeres que hay en la Universidad del Municipio de acá de Concepción del Uruguay, como para que tengan la información para el diseño de políticas y demás, y ellos también nos pasaron el dato para presentarlo a nivel provincial en el Observatorio de la Violencia de Género, y ya lo hemos enviado. Así que bueno, como para dar un ejemplo de que estas cosas también la idea es que no queden acá encerradas en el ámbito de la facultad, sino que sirvan, digamos, para pensar cómo abordarla desde los espacios que diseñan las políticas que tienen que trabajar sobre estos problemas. O sea, bien, si quieres comentar algo vos de tu experiencia como becaria. Sí, a mí me gustó mucho y también me parece importante como situarnos en eso de que, como se dijo también, de que estamos en proceso de construcción. Por eso también vemos tanto contraste en lo que eran los tipos focales, como que se nota mucho el extremo. Y capaz en consecuencia de eso también, de que estamos aprendiendo cosas nuevas, visibilizando violencias que tal vez antes no se veía, como son las redes sociales, que bien, es verdad, las redes sociales por sí solas no es como un generador de violencia, sino que nosotros lo estamos usando, lo estamos implementando como tal, pero también es un reflejo de otras violencias, de otras manifestaciones sociales que atraviesan la historia de cada uno.
Sí, nosotros, también como decía Lautaro, el psicólogo, digamos, pensar que nosotros estamos creando la violencia en el noviazgo, pero es un síntoma de la violencia en general a nivel de la sociedad, no es un hecho aislado, ¿no? Tenemos que pensar lo que pasa en distintos ámbitos, en lo familiar, en lo laboral, en los ámbitos del sistema educativo, en tantos lugares que transitamos día a día que surgen situaciones de este tipo, ¿no? No más que solo en las relaciones de pareja o de noviazgo, digamos, es algo generalizado. Nosotros lo enfocamos ahí, digamos. Bueno, bueno, no quieren hacer ningún otro comentario y demás. Yo por ahí, yo como grupo compañeros, subieron el tema de por qué no habían hecho ahí, capaz, sirva para alguna persona. ¿Por qué no habían? ¿Por qué no? Se decidieron, además de por edad, por ejemplo, Ajá. que si entraban por edad, por esto de que la palabra noviazgo en la actualidad, por ahí no está muy usada, pero entre los jóvenes es más un andar o un algo que no es un novio, por ejemplo. Y sí, igual, de todas maneras, después sufrir violencia y tipo de relaciones, pero por ahí se trata de novios, no ser un amigo con derechos o palabras actuales, digamos que no se enseña que es. Sí, sí. Y por otro lado, que tampoco, y dentro de o sea, no recuerdo actualmente que la encuesta sea hecha a varones, ¿no? A hombres, siento como que se sentía que las mujeres se entienden. Los varones entienden eso. Sí, en general. En realidad, la encuesta se distribuyó al del alumnado que... Claro, sí, yo sé que lo llegó a todos, pero por ahí el hombre sentía, no, es para la mujer que... Y ahora que también hay datos de, también hago violencia, se ve que, o sea, no sé si no se entendió qué fue la situación, hace 2 años y todo esto. Y porque se mandó por correo electrónico, pedimos la base de los correos de todos y todas los estudiantes de la facultad y les llegó. Puede haber sido un comentario, ¿no? Claro. Los compañeros varones, como que no se sentían limitados, sino como que sentían que no. No les correspondía. Yo leí bien porque la mujer, eso, Ajá. daba a entender que era para el noviazgo de dos, varón con varón, mujer. Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo de acá. Si no quería hacer la violencia de género, Es importante e interesante decir que no solo la violencia de género, no, pero decía violencia en el noviazgo. sí, claro, pero digo de la reproducción, o sea, Sí, como que digo que sobre todo también las mujeres. Digamos, quizás ahí es lo que nos pudo encontrar la pandemia, Sí, porque claro. la idea era ir curso por curso, explicar bien de qué se trataba, entregar el formulario ahí. Claro. Sentido o sea, diferente, digamos, la situación. Para que después- Sí, sí, para que fuera representativo apuntábamos a 560 cuestionarios, utilizando la metodología que decía Laura, yendo por los cursos, pero bueno, llegamos a 300 y pico, haciendo de una manera virtual y no pudiendo aclarar estas cuestiones que estás diciendo vos. Que en realidad, si los varones no se animaron o pensaron que ellos no les correspondían, digamos, demás, les termina perjudicando, porque no se ve reflejada su realidad, o sea, se ve mayormente reflejada en la realidad de la chica. O sea, la idea era que fuera pareja la cosa, digamos. Igual, Es una lástima. Igual, también la no respuesta con la respuesta. Sí. De que tal vez no hay interés porque se los invitó. Con respecto a lo que decías al principio de la palabrita noviazgo, en realidad fue un tema que lo debatimos mucho cuando estábamos armando el proyecto de investigación con otros integrantes, no solamente nosotras, y pensaba, bueno, ¿cómo se dice ahora? ¿No? Y surgieron tantas formas que decíamos, no, qué sé yo, mi compañero, no me acuerdo las palabras que eran muy... entonces, pero también surgió que, bueno, pero hay muchos que siguen hablando de noviazgo, entonces como que, bueno, de alguna manera había que nominalizarlo de alguna forma, bueno, quedó noviazgo. Vamos por la idea de las autoras.
No, pero Ahí fue algo de empezó, debate en su ahí, momento. sí, ¿no? Sí. Fue de debate, me acuerdo. Pero no se nos hubiera ocurrido lo que vos decís, ¿no? Que algunos capaz, por sentir que no estaba, no se identificado con la palabrita no me gusto, por no responder. Una observación a tener en cuenta. Ujú. Sí. Tal cual. Gracias por los comentarios, Emilia. Bueno. ¿Algo más? A mí me quedó una duda, la misma duda que ya plantearon ustedes, Ajá. el tema de que muy poca gente en entrevistas no ha reconocido haber ejercido violencia. Sí. ¿Eso tienen algún indicio de por qué pudo haber sido, siendo tan anónimo, siendo tan, capaz por la forma de ser preguntado, no sé, porque no puede, en mi cabeza, digamos, no, así, no puede ser que haya 5 personas reconocidas por violenta y 300 violentados. Me parece un número extremadamente significativo. No sé, capaz han normalizado el tipo de violencia y lo consideran tal. No, nosotros viste la hipótesis que hacemos era porque tiene que responder de su experiencia personal, cuesta reconocerse, y también otra hipótesis, creo que al final no la pusimos acá, porque en realidad el informe tiene más de 100 hojas, o sea, ahí nos precisamos. Fue que pensábamos justamente el 85% de las personas que respondieron son mujeres. Socialmente, asumirse como mujer que ejerce violencia es, ¿sí? Entonces, por más que sea anónimo, te tenés que animar a ponerlo o asumirlo y demás. Por ese lado también lo pensamos que podría ser una hipótesis, ¿no? Sí, encima de la conclusión de violento es un negador. Eso era No se lo que puede iba a asumir. No, eso es valor. Yo no, tanto varón como mujer, pero más que violento varón. No, yo no. Hay una negación a ver, no, Ujú. Bueno, sí, mandando mensajes, pero no es que me sentí de ese que están por acá. Claro. Le apreté el brazo, nada más. Sí, incluso se dio en uno de los grupos focales durante la dinámica que una chica empezó a tener un tono fuerte, a mostrarse violenta con ella. Fue muy paradójico, ¿no? Ni los demás ni ella como que reconocieron lo que estaba pasando, o sea, fue bastante sintomático, digamos, la cuestión. O sea, ahí no eran en una dinámica de pareja, sino en el grupo, digamos, ¿no? Y bueno, también nos llevó a alguna reflexión y algún análisis, digamos, particular que está en el informe final, ¿no? De esta situación. Es el cual después te diga, no, yo no soy violento, solo hablo así. No sé si lo puedo decir. Pero bueno. Pero, como recalcaba, vivimos en un constante estado de violencia. La cosa es que no lo queremos asumir. Sí, incluso esto que decíamos, por ejemplo, en los ámbitos familiares, ¿no? De que se habla más entre hermanos, y me acuerdo que un chico dijo, sí, yo creo que mi mamá y mi papá históricamente se trataban así mal, pero si ellos son felices así, ¿para qué los voy a cuestionar? ¿Para qué me voy a meter que están acostumbrados? Y es un chico que se estaba participando de esto porque evidentemente le preocupa, le interesa el tema en algún punto, pero bueno, ¿no? Como que ya lo vio como algo natural entre los padres, para que tiene que romper la armonía, entre comillas, digamos, de funcionamiento. Pero miren que ustedes observaron que el 58% era de que habían vivenciado casos de violencia, y es sabido. Si no la tiene el hogar, muy posiblemente puede ser víctima de violencia. O la chica emprendió el rol de ser. Por eso es importante esto que están haciendo. quizás, pero esa cuestión por ahí lo traía a la población los y las jóvenes en los grupos vocales diciendo como que ellos están empezando a romper
esquema, digamos, de ver esa reproducción de violencia a nivel familiar, al menos la visibilizan, la ven y la ven como algo malo. Eso salió. El imaginario instituyente, claro. Sí, sí, que lo empiezan a ver. Y lo bueno de las redes sociales es que nos muestran las situaciones de violencia. O sea, siempre vemos, hay unos casos de femicidio que cobran notoriedad, que el violento se había denunciado en las redes sociales. Sí. Entonces, estar atento porque surge ahí o una amenaza, un comentario, no conocer parejas, pero una fotografía publicada, que el comentario aparece. Entonces, nos permiten ver situaciones que antes estaban solapadas, quedaban en la intimidad de esa pareja. Ahora se exterioriza. Claro. Bueno, como les decimos, el informe es larguísimo, son más de 100 páginas. Si a alguien le llega a interesar, se lo podemos mandar completito. Esto es una apretadísima síntesis, digamos. Pero bueno. Y es un tema, ¿no? Porque estaba pensando ahora justo hace 2 semanas de extensión, nos pidieron, ahí en el acto del programa Sol para Todos, que en una escuela están pidiendo que se vayan a hacer charlas, actividades, talleres sobre el tema de la prevención de la violencia. O sea, sigue habiendo una demanda, digamos, en algún punto de la sociedad de trabajar y reflexionar sobre estos temas. Porque Es un tema de total actualidad bueno, y pedagógico, ¿viste? Esto, bueno, somos poquitos. No importa, pues no se trata de cantidad. Poquito. Pero lo importante es presentar un tema en la realidad. Bueno, en el universo, en el mundo que vivimos nosotros acá. Pero abierta a otras posibilidades. Pero para seguir trabajando con ellos, los próximos cortes, es una realidad. sí. Sí, que mientras estábamos buscando bibliografía y actualizando en el transcurso de que se iba implementando el PIB, veíamos que en otras universidades del país también estaban estudiando lo mismo. O sea, no era algo que, acá, no, en Córdoba, en Mendoza, me acuerdo que decíamos, acá no es la misma. O sea que, como para, bueno, seguir pensándolo. Bueno, gracias. Le damos un aplauso a la chica y a todos los